Bueno, vamos con la siguiente charla, que se titula Optimización del mapeo cerebral y planificación quirúrgica mediante simulación electromagnética, a cargo de Santiago Colavini, es un ingeniero biomédico recibido en la Fundación Favaloro. Después está haciendo su doctorado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, especializándose en el procesamiento de señales de potenciales cerebrales, producto de fenómenos epileptogénicos, de epilepsias refractarias a la administración de fármacos. Corregime si es así, Santiago. No, está bien. Bueno, él les va a contar un poco mejor, pero bueno, es un honor contar con su presentación. Adelante, Santiago. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, como recién me introdujeron, un poco estoy culminando en la etapa final de mi doctorado. Mi tema justamente es el procesamiento de señales para el análisis de la red epileptógena. Entre los temas a los que me dedico o estoy orientado a trabajar, están por un lado las simulaciones del problema inverso y problema directo aplicados justamente a distintos fenómenos de neuropatologías y específicamente de las neurociencias, todo lo que pueden ser potenciales evocados y actividad epileptiforme. A su vez también hago estimación de parámetros buscando desarrollar métodos para estimar conectividad entre poblaciones neuronales, puesto que dentro de mis directores están Carlos Murawski, digamos, por la rama de ingeniería, y por el lado de la medicina está Silvia Kochen, quien me dirige en el trabajo del hospital, en mi trabajo en el Hospital del Cruce, en el área de neurociencias, donde trabajamos con pacientes con epilepsia resistente a los fármacos, a los cuales le realizamos cirugía de estereotaxia e implantamos electrodos profundos para registrar justamente la actividad epileptiforme y poder diagnosticar cuál es la zona epileptógena o la región del cerebro a extraer para que el paciente quede libre de crisis. Entonces, bueno, la charla de hoy está orientada a una de mis tareas dentro de mi doctorado, que es justamente tratar de optimizar un poquito lo que es el mapeo cerebral mediante estimulación eléctrica en el área de epilepsia del Hospital del Cruce. Bien, entonces, básicamente es una técnica que consiste en la inyección de corriente sobre el tejido cerebral. Esta inyección puede ser invasiva o puede ser transcraneal. Yo específicamente trabajo con la técnica aplicada de modo invasivo. Y la idea básicamente es que mediante esta inyección de corriente, lo que se genera es una distribución de campo eléctrico que altera los umbrales de excitación de distintas poblaciones neuronales, que particularmente pueden ser de interés o no. Entonces, dado un determinado target, lesión o hipótesis, por ejemplo, zona epileptógena o una región funcional, lo que se busca es estimular la misma, ya sea para poder desencadenar crisis en el paciente o el sujeto, o también para poder dilucidar si el área del cerebro, la región del cerebro que se está estimulando, pertenece a una zona elocuente o no. ¿Qué quiere decir? Si está implicada en un funcionamiento ya sea vital, cognitivo o alguna función muy importante como puede ser el habla o puede ser la visión y demás. Entonces, como les decía, yo particularmente trabajo sobre datos que consisten en la estimulación eléctrica intracraneal. Esta técnica puede aplicarse ya sea mediante electrodos de corticografía, es decir, sobre la superficie del cerebro, o mediante estereoelectroencefalografía, que es principalmente con lo que yo trabajo.
que son básicamente, acá tengo unos ejemplos, estos son electrodos o grillas de electrocorticografía. Lo que se obtiene de esta manera es el registro del potencial eléctrico de la superficie del cerebro, y estos otros son electrodos de estereoelectroencefalografía, mediante los cuales uno puede obtener o registrar el potencial eléctrico de regiones más profundas del cerebro. O sea, uno puede tanto registrar actividad como utilizarlos para inyectar corriente, generar una distribución de corriente o de campo eléctrico en una determinada región del cerebro con una determinada intensidad y generar un estímulo. Bien, un poquito la idea de los datos con los que yo trabajo. Son datos de estereoelectroencefalografía principalmente. Este tipo de intervención o de exploración en lo que consiste es en una técnica en la cual, mediante un sistema de referencias que se denomina marco de estereotaxia, uno puede sin abrir la calota, sin romper el cráneo, insertar cánulas con contactos, ¿sí?, que son estos electrodos profundos, para justamente registrar el potencial del cerebro de manera menos cruenta o con menos complicaciones que si uno hace una craneotomía para realizar una electrocorticografía. Entonces el procedimiento consiste básicamente en una neuronavegación donde se corregistran la resonancia magnética del sujeto con una tomografía computada del sujeto con el marco estereotáxico puesto. Mediante una corregistración se lleva todo a un mismo espacio, de modo de poder acceder a distintos targets anatómicos a partir de las coordenadas esféricas marcadas en este marco. Bien, entonces, un poco como mencionaba Helio en la charla anterior, toda distribución de corrientes en un medio conductor, particularmente a nosotros nos estaría interesando las distribuciones de corrientes extracelulares generadas por la actividad de las poblaciones neuronales, sean epilépticas o no, ¿sí? Pueden modelizarse, ¿sí?, mediante las ecuaciones de Maxwell, particularmente utilizando métodos de elementos finitos sobre modelos reales de cabeza, generados a partir de la segmentación y mallado, mediante la información obtenida por resonancia magnética y tomografía de la cabeza del sujeto de interés. Entonces, un poco la idea o el apoyo que nosotros damos al servicio de epilepsia es, bueno, recolectando esta información, lo que hacemos es generar los modelos de cabeza de los pacientes que están siendo intervenidos, y hacer, generar justamente la resolución de los distintos tipos de problemas electromagnéticos que son de interés en estos procedimientos. Bueno, entonces, la segmentación y mallado básicamente, como todos los estudiantes de ingeniería hemos visto, consiste en separar o obtener determinadas características de los tejidos a partir de imágenes médicas, y el mallado justamente consiste en, mediante esa segmentación bidimensional, generar una reconstrucción 3D a partir de justamente de distintos tipos de elementos geométricos, como pueden ser mallas tetraédricas o demás. Entonces, cuando nos enfrentamos a un procedimiento de estimulación eléctrica, y el problema que a nosotros nos va a estar interesando resolver es
el problema, o simular el problema directo. Esto es, en el protocolo de estimulación eléctrica uno inyecta corriente, digamos, con una determinada intensidad, y le gustaría conocer cómo es la distribución del campo eléctrico y del potencial generado en la cabeza para, de acuerdo a los niveles o las intensidades y direcciones alcanzadas, poder analizar qué áreas se están estimulando realmente, ¿no? Como para no estar a ciegas en esa inyección de corriente. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es hacer las simulaciones del problema directo y sobre el modelo de cabeza de cada sujeto, y de acuerdo a los valores o intensidades de campo obtenidas, contrastarlos con los umbrales electrofisiológicos conocidos por la bibliografía y contrastarlos contra la respuesta electroclínica que se observa en el paciente cuando se hace el procedimiento. Esto es, no sé si se está haciendo un protocolo de estimulación sobre el área premotora, el paciente va a estar realizando una actividad justamente motora, por ejemplo con la mano, y cuando se estimula ese área con una determinada intensidad, el paciente deja de poder realizar esa función motora, es porque justamente desde el punto de vista clínico al menos se está alcanzando un umbral de excitación. Bien, entonces estas son algunos ejemplitos de simulaciones que se pueden ver. Acá se pueden ver los contactos de las cánulas simulando la inyección de corriente entre los mismos. Estas líneas que se ven por acá son la densidad de corriente, y por acá lo que se puede ver es la magnitud de campo eléctrico y la distribución de potencial en la cabeza. Bien, esto obviamente, esta información suma y ayuda al análisis y al diagnóstico a los médicos, ¿no? Por otro lado, el otro problema que buscamos resolver o simular es el problema inverso, el cual, como un poquito hablábamos recién, básicamente consiste en, a partir de la distribución de potencial registrada en los distintos electrodos, ya sea externos o invasivos, como son los de electroencefalografía, buscar cuál es la región del espacio conductor con mayor probabilidad de albergar una fuente, en este caso dipolar, que pueda generar esa distribución de potencial. Es decir, lo que se busca es estimar la porción del cerebro más probable que esté generando la actividad de interés. Para nuestro caso, la actividad epiléptiforme. Este tipo de resultados típicamente suelen expresarse con un índice de activación neuronal, y bueno, hay muchos métodos para lograr este tipo de estimación, desde S-Loretta, Beamformer, métodos bayesianos, que básicamente creo que no viene al caso profundizar mucho en la explicación de qué es cada tipo de método. Bien, entonces, con este tipo de herramienta nosotros lo que hacemos es justamente tratar de brindar un poco de ayuda al diagnóstico mediante el modelado y la estimación de este tipo de parámetros. Entonces, bueno, un poquitito, así a grandes rasgos, de la metodología que utilizamos para dar apoyo a la planificación de la cirugía mediante estas simulaciones. Consiste en la segmentación de las distintas capas de tejido utilizando software libre, principalmente FreeSurfer, sobre la resonancia o el T1 de un sujeto, una construcción del mallado para armar el volumen conductor. Generalmente usamos ISO2Mesh, pero tenemos otras variaciones implementadas.
hacemos una estimación de las coordenadas de los electrodos implantados a través de un software que desarrollamos que se llama iElectrode, haciendo procesamiento de señales sobre la TAC postquirúrgica, corregistrada con la resonancia del sujeto. Y bueno, después hacemos simulación del problema directo e inverso mediante un método de elementos finitos programado en un entorno de MATLAB. Bueno, esto solo para ilustrar la antigua interfase del software iElectrode que habíamos desarrollado para hacer la segmentación y la ubicación de las coordenadas de los electrodos. Y esto un poquito como se vería un modelo, en este caso está medio malo, con las distintas capas de tejido, materia blanca, materia gris, líquido, ¿sí? Y en rojo la ubicación de los contactos de los electrodos. Entonces, sobre estos modelos es que nosotros resolvemos básicamente las ecuaciones de Maxwell para los distintos problemas de interés. Bien, bueno, yo medio que lo que traje es un caso a modo de ilustración. El punto es que esta era una paciente con epilepsia refractaria a la cual se le implantaron con una lesión en la zona occipital, en la región infracalcarina. A esta paciente se le implantaron 5 electrodos profundos, en amígdala, la cabeza del hipocampo, el cuerpo del hipocampo, y la región supra infracalcarina. Bueno, acá hay una imagen en verde, está la lesión o displasia que tenía esta paciente, y bueno, se puede observar el render 3D de los electrodos implantados. Bueno, entonces, como dije, la ayuda lo que nosotros podemos aportar con las simulaciones electromagnéticas en este tipo de problema, bueno, es por un lado la simulación del problema inverso, ¿sí? En las cuales tomamos el registro de potencial obtenido durante las crisis de epilepsia de este sujeto y hacemos un análisis de cuáles serían las regiones más probables de ubicación de las fuentes generadoras de esa actividad epileptiforme. Sí, esto era un video insertado. Bueno, bien, y por otro lado, lo que hacemos es la simulación del problema directo sobre cada caso de inyección de corriente sobre esta paciente. Bien, entonces, para ir redondeando, en lo que muestro en esta figura son distintos volúmenes estimulados, en los cuales se observaron respuestas clínicas, pero no se lograron desencadenar crisis, ¿sí? Esta es un overlap de todos los volúmenes estimulados, y en rojo se ve la lesión, y mediante esta, digamos, representación gráfica y el conocimiento de de cómo se propagaba la actividad epileptiforme, lo que pudimos ver era que no se estaba logrando cubrir una región de la lesión en donde no habían sido implantados electrodos, por lo que buscamos, mediante algoritmos de optimización, encontrar cuál sería el par de estimulación que lograse justamente estimular con la mejor focalidad posible la región que no estaba pudiendo ser ni estimulada ni registrada por nosotros. Entonces, mediante ese algoritmo de optimización encontramos cuál era el par óptimo, y a partir de eso se generó una estimulación guiada por estas simulaciones, logrando desencadenar crisis en el sujeto, y a su vez logrando un buen mapeo
respecto a la zona epileptógena. Bien, obviamente nosotros simplemente aportamos información, esas decisiones fueron tomadas por una batería de estudios por los médicos, pero las regiones estimuladas coincidieron con las regiones diagnosticadas como zona epileptógena, la cual fue resecada y la paciente actualmente aún permanece libre de crisis. Bien, entonces, como concluyendo, podemos decir que la modelización y simulación de los fenómenos electromagnéticos en el cerebro pueden ser de gran ayuda, tanto para la planificación quirúrgica como para el análisis como para el análisis de la actividad epileptiforme o cual sea que se esté registrando. Y bueno, obviamente, como que sumo un punto para el campo de la ingeniería biomédica, en el cual quiero hacer referencia a que no solo podemos desarrollar software y tecnología, sino que también podemos tener inferencias en el análisis, desde en el análisis de procesos fisiológicos desde una perspectiva más física, y eso puede ser de mucho apoyo para los grupos de diagnóstico y los grupos médicos. Bueno, espero que se haya entendido y muchas gracias. Gracias, Santiago.